Ustedes y yo acabamos de leer las últimas palabras que pronunció el apóstol Pedro. Siempre un discurso de despedida tiene una importancia fundamental, porque el que habla da a entender lo más precioso que tiene, que explica su vida, sus acciones, todo. El apóstol cierra con esta frase que les pido que tengamos ahora en la pantalla. Una más, gracias. Son las últimas palabras y podemos leerla todos juntos en voz alta. ¿Cómo dice? Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta afirmación es muy importante, porque como vamos a ver es un tema amplio, vasto, en el cual no voy a explicar todo lo que contiene hoy, voy a tomarme 2 o 3 domingos para abrir todo el tesoro, toda la riqueza que contiene. Pero aquí encontramos una exhortación que tiene muchísima importancia. El apóstol nos dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este tema es tan importante porque es el corazón de nuestra fe. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿A dónde debemos apuntar los que amamos a Jesús? Es un tema que tiene que ver con nuestro diario vivir, con las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y hermanos, el tiempo vuela muy rápido, la vida fluye como un río a toda velocidad y muy pronto va a llegar el día cuando ustedes y yo tendremos que estar delante del Señor y nuestra profesión será evaluada por Él. Y entonces Él revelará si estuvimos parados construyendo sobre la arena o estuvimos construyendo sobre la roca, si éramos parte del camino ancho o del camino angosto. Por eso, este tema tiene mucha importancia. El apóstol nos dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema es crecimiento espiritual. Ahora, la primera pregunta que quiero contestar en esta mañana es, ¿cuál es el tema que estamos tratando? ¿Qué quiso decir el apóstol cuando nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, vamos a la próxima. Todo tema tenemos que decir lo que no significa y lo que significa. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este tema y escuchamos esta exhortación, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Muchas ideas, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que tengo que decir es que crecimiento espiritual no significa que podemos crecer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su obra en la cruz está completa, es perfecta, acabada, final. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Si hubiéramos vivido en tiempos del arca de Noé, Dios dijo, la raza humana va a perecer, pero hay un camino de salvación, es el arca. Y ustedes y yo hubiéramos entrado en el arca, ¿estábamos seguros del castigo? Absolutamente que sí. Los que quedaron afuera perecieron, los que estaban dentro del arca fueron salvos. Cuando una persona hace una decisión por Cristo, llega un día cuando comprende, se le hace la luz y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú moriste en la cruz por mis pecados, tú me ofreces perdón, adopción como hijo, me ofreces salvación, vida eterna. Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Salvador, ese es el tema que tratamos hace 2 semanas. Entonces ese día ustedes y yo, el juez del universo sobre nuestro expediente coloca un sello, justificados por la fe.
Eso quiere decir que la perfección de Dios se acredita a mi cuenta y todos mis pecados son borrados y mi culpa quitada. Desde ese día yo estoy completo en Cristo Jesús, no tengo que agregar más nada. Por eso San Pablo, escribiendo a los creyentes, les dice, ustedes están completos en Él. ¿Gloria a Dios? Absolutamente que sí. Cuando yo acepto a Cristo, puedo descansar en paz. La muerte ya no me preocupa. Mi esperanza es la gloria con el Señor y una vida triunfante aquí en este mundo. ¿De acuerdo? Sí. Segundo, ¿de qué estamos hablando? La próxima, cuando nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí nos está hablando de que ustedes y yo tenemos que venir a conocer el verdadero Dios. Y que no es un Dios como los dioses falsos que se nos predican por allí. Que Dios cuando trata contigo y conmigo lo hace en base a la gracia, que es un favor inmerecido. Y que todos sus tratos con nosotros están fundamentados en ese amor eterno que nos tiene. Por eso San Pablo dice que el fundamento de la salvación es porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que inicia nuestra salvación? La gracia del Señor. Y desde ese día, ¿cómo trata el Señor con nosotros? ¿Qué analizábamos el domingo pasado? Porque de su plenitud recibimos todos, dijo San Juan, y gracia sobre gracia. Yo he caminado con el Señor por muchas décadas y puedo decir amén, amén, amén. El Señor ha sido muy bueno conmigo y ha tratado siempre por pura gracia. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, es que ustedes y yo tenemos que aprender a crecer en esa gracia y esa misma gracia que Dios nos da, aplicarla en el trato con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos cambiamos mejor cuando nos garrotean o cuando nos hablan. A nadie nos gusta que nos den con un garrote, ¿no es cierto? Repudiamos eso, rechazamos. Pero cuando alguien nos trata con gracia y con amor, entonces ustedes y yo decimos, oh, acá hay ayuda, acá hay bendición. Vamos a la próxima transparencia, porque miren, al decirnos que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, tenemos que recordar que cuando Cristo nos salva, por supuesto que automáticamente, si como el ladrón de la cruz muriéramos ese mismo día, vamos al cielo con Jesús. Pero eso es una excepción a la regla. Más bien usted acepta al Señor cuando tiene 15 años y el Señor te da 70 años para que le sirvas. Entonces, el Señor quiere que ustedes y yo lleguemos a ser como su Hijo Jesús. Ahora, Jesús fue la persona más radiante y más feliz de la historia. Y es por eso que Él quiere que ustedes y yo cultivemos las virtudes que le hicieron a Él la persona que fue. ¿Cuáles son esas virtudes? Bueno, ahí tienen la lista, 2 listas. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes, nos recuerda, miren, los frutos que va a producir el Espíritu Santo en ustedes, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Alguna esposa que quisiera tener un esposo así? Todas, ¿no es cierto? Y bueno, hay una convertida, ¿vieron? Y sigue agregando el apóstol Pablo las cualidades, las virtudes que hacen la vida abundante, que eran las que desplegaba el Señor. Escribiéndole a Timoteo le dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todas las pasiones juveniles y cultiva, esmérate en seguir ¿qué cosa? Sé justo en tus tratos con los demás. Sigue una buena relación con Dios, sigue la fe, el amor, la constancia, la humildad. Bueno, ustedes se dan cuenta que todas estas virtudes admiten crecimiento. ¿Se entiende? Hay una fe chiquita, una fe media, una fe grande. ¿Se acuerdan del Señor?
Si tuvieran fe como un granito de mostaza, y a la mujer le dijo, mujer, grande es tu fe. La fe puede crecer. El amor puede crecer. La humildad, la mansedumbre, la gentileza, todo puede crecer. De eso estamos hablando. Ahora, vamos a la próxima. Vean lo que dice el apóstol. Me interesa el orden de las palabras en este caso. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué lo puso en ese orden? Bueno, porque si ponemos el carro delante del caballo, podemos terminar con unos problemas bastante grandes. Miren, muchachos que me están siguiendo, pasemos a la próxima transparencia y después volvemos a esta. Creo que el pastor se le chispoteó el orden anoche cuando estaba terminando el PowerPoint. No, a ver, una menos. Estoy viendo la pantalla. El orden de las palabras, ahí está, gracias. Ahora noten bien ustedes, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pone primero la gracia y después el conocimiento? Porque si invirtiéramos el orden puede ser fatal y caótico. Cuando la Biblia nos exhorta a crecer primero en la gracia, es cultivar las actitudes, como dije, que hicieron a Jesús la persona que fue. Y para Dios es más importante el trato con las personas que las doctrinas o las ideas. Si nos hubiera dicho crezcan primero en el conocimiento, ahí hay un gran peligro. Porque les digo, el conocimiento es el fundamento de nuestra relación con Dios. Pero yo que llevo muchos años en estas cosas, he conocido personas que saben mucho de Biblia, saben mucho de Cristo, pueden contarnos la vida del Señor, sus milagros, sus enseñanzas, pero tienen un espíritu agrio. Pedro quiere evitarnos ese problema. Primero, como cristianos, es más importante nuestra actitud de cómo tratamos a los demás. Que revelemos en nuestra vida, con mi esposa, con mis hijos, en mi hogar, donde quiera que esté, que soy una persona que trata a los demás con gracia, con dignidad, con altura, con respeto. Eso es lo fundamental. Entonces, primero comenzamos por la gracia del Señor. Después pasamos al conocimiento. Porque, como les digo, habiendo conocido de la actitud del Señor, cómo Él ha tratado conmigo, entonces, después yo puedo entender quién era, cómo nació en Belén, el sermón del monte, esto y aquello. Pero el orden es importantísimo. Es más importante la gracia que el conocimiento frío de datos bíblicos, por más buenos que sean. Yo dentro de las series prediqué, por ejemplo, sobre qué enseñó Jesús. Eso es muy importante, porque Jesús trató con todos los temas que hacen la vida abundante. Él nos enseñó de Dios, de las riquezas, de la familia, del divorcio, de todos los temas. Los leemos en el Nuevo Testamento. Por eso Pedro nos dice, crezcan en esto, crezcan. ¿Y en qué? En el orden. Y no también, otra vez quiero señalar algo más del orden de las palabras. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor. ¿Cómo dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mis hermanos, creo que en el día de hoy hay muchos cristianos débiles. Hay muchas personas que un día pasan por la iglesia, duran por un tiempo y se apagan y desaparecen. ¿Cuál es el problema? Creo que empezaron de mala manera. Creo que se quieren acercar a Jesús como Salvador.
Señor, sacame las castañas del fuego, solucioname los problemas, arreglame los líos que tengo. Y cuando me arregles los líos, chao Señor, no te veo más. Cuando nos acercamos a Dios, si vamos a recibir salvación y vida eterna, la actitud es fundamental. Nos acercamos a Dios como Señor, como el amo, delante del cual el esclavo llega y con respeto pide, Señor. Y nos acercamos con reverencia, con una actitud de humildad, de mansedumbre, diciendo, Señor, vengo a suplicar un milagro que no merezco, pero tú que eres bueno y perdonador, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan aquellos dos hombres que subieron al templo que nos contó el Señor? Uno era un fariseo arrogante que dijo, Señor, te doy gracias que soy una maravilla. Y subió un pobre publicano que su vida era una calamidad y dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo el Señor? El segundo volvió a su casa justificado. Ahí está la cosa. Por eso nos dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Ahora, alguien va a decir, ¿por qué es importante este tema? Pastor, ¿por qué nos entretiene usted con este tema? ¿No sería mejor estar hablando de Abraham Lincoln o del borde en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, mis hermanos, vamos a ver. En primer lugar, este tema es tan importante porque tenemos que recordar todos los días que sin Jesucristo se vive muy mal. No lo olvidemos. No puede haber vida feliz y abundante sin Jesús en el corazón. Quien vive mal, piensa mal, vive mal y termina peor. El ser humano sin Dios es un ser humano que tiene lo que el apóstol Pablo nos enseña. Gálatas capítulo 5 nos dice que el ser humano sin Dios vive dominado por el poder de la vieja naturaleza o la carne, como se llama. Y vean la lista infame no son cualidades porque son destructivas, no son virtudes, no, esto es un horror, por favor. Pero vean si esto no es un cuadro descriptivo de la sociedad sin Dios. Viven de esta manera y después lloran porque las cosas les salen mal. Hace un rato les preguntaba, ¿cuánto les gustaría tener un esposo que es amor, gozo, paz, fidelidad, paciencia? Bueno, ahora les hago la pregunta, ¿cuánto les gustaría tener un esposo que dice, como acá, las obras de las carnes se conocen bien que son fornicación, eso es todas las deformaciones de la sexualidad, impureza, pornografía, todas las cosas que ustedes saben, las cochinadas, libertinaje, idolatría? ¿Es serio eso? Brujería, miren, la ponen juntos, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Mejor corto acá porque la cosa está muy fea. ¿Les parece bien? Y esto es lo que es el ser humano sin Dios. Ahora, el ser humano vive mal y eso es lo que la Biblia nos enseña. Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Y cuál es el próximo versículo? Hacen obras abominables. Ahí está. Pero nadie lo entiende. Porque Satanás se ha encargado de enturbiarnos el cerebro y andamos buscando soluciones que no solucionan nada. Si ustedes siguieran los periódicos de Argentina en estos días, allí entre los titulares hay un tema que tiene captada la atención del país y es una historia muy triste, muy triste. La historia de un chico que estaba en uno de esos, nosotros lo decimos boliches, no es el juego ese, es un club de esos donde van los chicos a divertirse. ¿Y qué pasó? Que a la salida lo agarraron un grupo de 7 muchachos que eran jugadores de rugby, eso es la versión inglesa del fútbol americano, y no sé qué pasó, pero lo empezaron a golpear hasta que lo asesinaron. Ahora se imaginan, lo hicieron gozándose, lo filmaron, la hazaña que hicieron, y ahora mataron a un inocente, destrozaron una familia que se quedó sin un hijo de una manera tan horrible y ahora los 7 vivos están todos en prisión en juicio.
¿Qué hicieron? Se arruinaron la propia vida. Así es el hombre sin Dios. Llegamos a la vida y empezamos a hacer todas las cosas que nos destruyen. Y cuando le decimos, ven a Jesús, nos dicen, no, ese no me interesa. Gracias. Muchachos, chicas, ustedes, creo que todos los que estamos acá tenemos un automóvil o hemos manejado un automóvil. Todo automóvil necesita mantenimiento. Si ustedes y yo no le ponemos la gasolina adecuada, si no le chequeamos el aceite al motor, si no le chequeamos la temperatura, la presión a los neumáticos, ¿qué pasa con el automóvil? De a poquito va perdiendo la efectividad, se va destruyendo y finalmente nos cuesta horrores ponerlo de vuelta bien. El ser humano es igual. Ustedes no hemos sido y yo no hemos sido creados para la injusticia, para la bajeza, para la infamia, para el pecado, para todo lo que nos destruye. Pero esa es nuestra herencia. Qué triste. Ahora, escúchenme bien todos, voy a decirlo de vuelta. Nadie puede vivir bien y feliz sin Cristo. Entiéndalo. Si usted dice, no, un poquito de esto, un poquito... No. Hay dos caminos. ¿Estamos en el camino angosto con Jesús o estamos en el camino ancho? No se puede ser feliz en el camino ancho. Jesús dijo, hay un camino ancho que lleva a la destrucción y la mayoría va por él. Lo dijo el Señor. Primera razón por la que ustedes y yo tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo es... Segundo, porque estamos rodeados de falsas ideas. Este es el tema de la carta de Pedro. Ustedes que la leyeron van a encontrar que el Evangelio, cuando creció en el primer siglo en el Imperio Romano, no creció en un terreno libre de malezas. El imperio estaba lleno, al igual que el día de hoy, de ideologías políticas, de filosofías de vida, de religiones. Y había religiones de Grecia, de Roma, de Persia, de Japón, del Oriente, de la India, al igual que hoy. Y el Evangelio llegó, hizo la luz y millares aceptaron a Cristo. Pero el día que aceptamos a Cristo se termina el problema, se intensifica. Porque ahora el antiguo amo intenta volver a traernos de regreso a sus dominios. Y para eso va a buscar infiltrar tu hogar, la iglesia, los colegios, todo. Y como siempre les dije, el diablo no fabrica billetes de $3. El diablo fabrica un billete de 1 que es tan igualito que nadie se da cuenta. Entonces el apóstol Pedro le tiene que recordar a estos creyentes, miren, presten mucha atención, tengan cuidado. Porque estamos llenos de ideas falsas que conducen a malas conductas y a destrucción final. Juntos leímos lo que les dice, miren, una de las tantas herejías es que Cristo no regresa más. ¿Dónde está la venida de Cristo? Y Pedro les tiene que corregir diciendo, cuidado hermanos, hay un peligro ahí. El Señor se está demorando porque quiere que todos se salven. Gloria a Dios. Si el Señor volviera en este momento, ¿cuántos de sus familiares se quedan afuera y se pierden? Cuando yo he predicado sobre Apocalipsis y el Señor nos enseña a decir, ven Señor, la iglesia debe decir, ven Señor. Hay muchos creyentes que dicen, ven Señor, ya estoy listo, ven. Y otros que dicen, pastor, que no venga el Señor porque tengo todavía a mi hijo, que se pierden esta noche si viniera el Señor. Es por eso que Pedro les exhorta, miren, cuidado. Y vean, si leyeron el capítulo 2, van a encontrar que es el capítulo más duro, más fuerte que se escribe en el Nuevo Testamento, creo. A los que habiendo conocido la verdad luego recaen, como dijo el apóstol, son semejantes al perro que vuelve a su vómito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Bueno, eso es lenguaje no políticamente correcto. Sorry por todos los que creen que no hay que tolerar y no hablar mal de nadie. El Señor habla de manera muy gráfica y elocuente porque lo que está en juego es el destino eterno de nuestra alma.
Es serio el tema. Entonces el apóstol nos exhorta, cuidado, no están solos. Hay un mundo de maldad que les envuelve. Hay gente que va por intentar torcerlos. Este tema es una lucha constante, mis hermanos. ¿Para qué nos pone Dios a los pastores? Efesios 4 nos contesta. Para ayudar al rebaño a que pueda discernir el error. ¿Por qué? Y porque dentro de los púlpitos hay de todo. Es por eso que ustedes y yo tenemos una responsabilidad solemne. El apóstol les dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Entonces, más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Sí, vivir sin Cristo se vive mal. Cuidado con los errores. Tercera razón por la cual tenemos que crecer. Porque nuestro grado de felicidad será proporcional a nuestro crecimiento. ¿Lo reitero? Nuestro grado de felicidad será proporcional a nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor. Miren, ¿se acuerdan el milagro de la resurrección de Lázaro? Lázaro estaba muerto 4 días y de acuerdo a la costumbre de aquellos años lo momificaban. Eso quiere decir que lo envolvían, ustedes saben, con vendajes, y lo dejaron en el sepulcro. Y cuando el Señor llegó al cementerio, él dio una orden. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y venciendo la fuerza de la gravedad, este tipo que estaba acostado y así, ¡bum!, apareció vivo. ¿No les hubiese gustado estar en ese momento? ¡Ah, Señor, que eres asombroso! ¡Uf! ¿Pero qué pasó? Que Lázaro estaba atado. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué les dijo a los que estaban alrededor? Desátenlo y déjenlo ir. El Señor lo trajo a la vida, pero ¿quiénes tenían que desatar a Lázaro? Los demás. Ahí tienen una linda ilustración. Miren, cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, venimos cargando una mochila muy grande. Yo tuve el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano y por lo tanto la mochila que traje era más chiquita. Pero mis queridos, hay algunos de ustedes, y lo digo esto con todo respeto porque entiendo vuestro dolor, vienen con unas mochilas. Tienen unas vendas que uno dice, para sacarle este vendaje a este Lázaro hay que estar 20 años tirando. Porque son problemas, pero profundos. Ha afectado vuestra mente. En vuestra mente hay fortalezas donde no llega la luz. Hace falta hablar por meses, años, décadas y la luz no penetra. Es un tema delicado. Pronto voy a hablar una serie sobre guerra espiritual con respecto a este tema. Y entonces nos encontramos con que una persona que viene a Cristo viene con un montón de actitudes destructivas. En su modo de hablar, en su modo de conducirse, en su modo todo. Y notaron que tantas veces los seres humanos causamos más heridas con las palabras que con las acciones. Un día cuando estábamos ministrando allá en la República de Texas, me invitaron a Francis y a mí a dar un seminario. Y el día, cuando finalmente llegó la cosa, Francis se sentó en uno de los bancos y el pastor me dice, Jorge, vení conmigo. Y básicamente fuimos a dar la vuelta por ahí para entrar cuando nos llamaban. Y cuando paso, un joven que estaba sentado al lado de Francis comienza a hablar sin conocer quién era. Comienza a hablar y dice, uy, miren a quién trajeron. Al viejo ese que ra. Y empezó a hablar cosas muy elocuentes y positivas acerca de mi persona. Y cuando terminó el chorro, Francis le dice, disculpe hermano, ¿usted sabe quién soy yo?
No, hermana, no sé quién es usted. Yo soy la esposa de ese viejo que ra. Qué mal momento. Si hubiera estado Andrés Cantor, el que relata los partidos de fútbol en Telemundo, hubiera dicho, ¡qué momento! ¡Qué momento! Sí, qué momento, qué papelón. Entonces, después que se recuperó del golpe que recibió este joven, le dice a Francis, hermana, ¿y usted sabe quién soy yo? No. ¡Gloria a Dios! Y se levantó y se fue. Hay mucho para hablar sobre este tema, ¿no? Un día alguien se acerca al pastor y le dice, pastor, cuando mi esposa se enoja se pone histórica. Y el pastor le dice, no, histérica querrá decir. No, dice histórica. Me recuerda todos los pecados que he cometido. ¿Algún histórico por acá? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor? El Señor no nos trata así a nosotros. Nosotros pedimos al Señor, gracias Señor, por favor, ten piedad de mí, pero me doy vuelta y asesino a todo lo que tengo alrededor. Eso no puede ser. Eso es vivir mal. Eso es vivir fuera de la voluntad de Dios. Y el que tiene esas actitudes y esas acciones, disculpen, uno se destruye a uno mismo. Y lamentablemente también pasamos la maldición a los demás. Ahora, ustedes notaron, hermanos, que la salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Yo no los puedo sanar a ustedes. Pero si vengo acá con el COVID, bien que los puedo enfermar a todos. ¿Qué cosa, no? Es por eso que el apóstol nos dice, crezcan. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien les eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, nuestro grado de felicidad depende del crecimiento en la gracia. Cuarta razón. Nuestro grado de utilidad en el servicio depende del crecimiento espiritual. Mis hermanos, dije hace un instante que cuando Cristo nos salva, no es solamente para llevarnos al cielo al final del camino. Gloria a Dios que lo va a hacer. Pero Él quiere que ustedes y yo, y este es el privilegio más grande que tenemos, podamos dar a conocer a Dios. Porque después de todo, Dios es algo abstracto. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Pero ¿saben una cosa? De la misma manera que estuvimos estudiando en Juan, que el Señor, como el Logos de Dios, dio a conocer a Dios, ustedes y yo, cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestro interior y ustedes y yo tenemos el gran privilegio de dar a conocer a Dios. Eso es muy grande, queridos. Ahora, cuando una persona cambia para bien, envía un mensaje poderoso diciendo, mirá lo que era mirá lo que es ahora. Estas historias ya ni se conocen, pero ¿saben la cantidad de personas, de civilizaciones a las cuales llegó el Evangelio y eran caníbales y el Evangelio los cambió en personas de bien y progresistas? Vayan ahora a visitar Nueva Zelanda. Es un país líder en el mundo. Pero estudian un poquito la historia de las islas del Pacífico, por quienes estaban habitadas. Eran seres que habían descendido a lo más bajo. Y a esos seres sin esperanzas llegó Cristo Jesús y los hizo nuevas personas. Y el Evangelio sigue siendo así. Cuando la gente ve, míralo a este. Mi gran mentor, el doctor Lloyd Jones, él fue en su juventud pastor en una ciudad de Gales y contaba que en aquellos años, 1920 y pico, había un habitante de la ciudad que iba al mercado a vender sus productos y luego regresaba a su casa
en el carro, tirado por el caballo, el carro, y dice que este hombre, cuando terminaba de trabajar, se emborrachaba de tal manera que caía en el carro y el animal ya estaba tan entrenado que emprendía la marcha y lo llevaba a la casa. Todo el mundo conocía a este hombre borracho perdido y que estaba sin esperanza. Pero un día Cristo lo salvó y se convirtió en un ciudadano del reino y en un ciudadano de alta categoría. Y cuando la gente ve eso dicen, eso es el cristianismo. De eso estamos hablando. De vida nueva, vida en abundancia, vida transformada. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un creyente siempre mete la pata, en el mismo pozo y siempre pasa por el mismo pozo y mete la pata y se vuelve a quebrar? Y es víctima de siempre de ciertas debilidades. Y es víctima de ciertos errores que se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, tal persona, la gente lo ve y dicen, bueno, yo para ser cristiano mejor me quedo como estoy. Eso es un peligro. Es por eso que a mí me gusta recordarles siempre. En la Biblia hay 4 evangelios que nos cuentan la vida de Jesús. Y sin embargo la gente solamente lee el 5.º evangelio. Esa es tu vida y la mía. Es nuestro gran privilegio dar a conocer a Dios. Es por eso que en la medida que crecemos podemos ser de mayor utilidad en los propósitos de Dios. No puede haber personas que Dios use que no han crecido. Próxima razón, y es que nuestro crecimiento alegra el corazón de Dios. Bueno, ustedes y yo somos padres. ¿Qué pasa? Que cuando vemos a los pichones en los cuales invertimos nuestra vida, nuestro amor, nuestro tiempo, todo el esfuerzo que hacemos y los vemos crecer, ¿qué ocurre? Que invade nuestro corazón la alegría, el gozo. Ustedes saben, haber invertido, haber hecho un esfuerzo y ver que ahora ha fructificado y decimos gracias Señor. Ustedes que, como yo, que son agricultores de avanzada, ustedes saben que tengo unos arbolitos ahí de cítricos en el patiecito que tengo. Y yo nunca me imaginé que plantar un árbol era tan desafiante. Porque lo tenés que regar, darle abono, tenés que cuidarlo, podarlo. Y después tenés que luchar contra las hormigas, todos los insectos, todas las squirrels, las ardillas que vienen y te comen todo. Y uno dice, y cuando finalmente algo brota, uno dice, ¡qué alegría! Y cuando el Señor ve el fruto de su trabajo y ve nuestra vida, Él también se alegra. Y no hay nada que le alegre más a Él que ver hijos que crecen, que progresan. ¿Ustedes saben cuál debe ser una de las ambiciones más grandes que tiene el cristiano? Ir al cielo. Sí, está bien. Agradar a Dios. Amén. ¿Estás listo para la venida de Jesús? Amén. Pero por sobre todas las cosas, creo que todos los cristianos tendríamos que tener la ambición de llegar a ser como el Señor. ¿Es ese tu propósito? Es por eso que si vamos a llegar a ser como el Señor, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dijo, ahí tienen la cita, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y demuestren así que son mis discípulos. Cuando Cristo ve a sus hijos llevando fruto para Él, en estas actitudes que hacen la vida abundante, en las acciones que bendicen a los demás, el Señor se pone contento, muy feliz. Y le abrimos las puertas a Él para que nos bendiga más. Es por eso que en la próxima transparencia Pedro les recuerda a los creyentes. Por eso, queridos hermanos, mientras esperamos estos acontecimientos,
esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Qué linda exhortación, ¿eh? Me enseña mucho a mí. Esto me enseña que puedo ser un hijo, pero ser un hijo terco, cabeza hueca. ¿A ustedes les gusta tener un hijo de esos? Que uno le dice, toma este camino porque es para tu bien y hace todo lo contrario. Ah, qué lindo cuando hay un hijo que obedece, que respeta, que aprecia y entonces nos abre las manos para darle más y más y más y más. Multipliquemos eso por el infinito y ese es nuestro Padre Celestial. Él quiere vernos bien. Miren, no nos olvidemos, la pobreza, la miseria, la enfermedad, todo lo malo no fue creado por Dios. Ese es el producto del pecado y del diablo. Dios quiere vernos a todos restaurados a la bendición suprema y gloriosa. Se los he dicho 1.000.000 de veces desde este púlpito. ¿Qué está pensando Dios en este momento? En bendecirte. En darte más. Ahora, yo escojo el tamaño de la bendición. ¿Ustedes saben lo que es un dedal? ¿Cómo le llaman ustedes? Ese cosito que se pone acá en el dedo para empujar la aguja. Hay creyentes que quieren que Dios les bendiga y que llene un dedal. Hay otros que dicen, Señor, llename una fuente de 80.000 galones. Y Dios opera de acuerdo a lo que pedimos. Por eso me lleva a la última pregunta o al último aspecto que quiero considerar en este día. Y es la exhortación que Pedro nos hace. ¿Cómo dice? ¿Lo leemos todos juntos? Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ustedes y yo que vivimos aquí en Norteamérica, yo tuve que aprender 2 palabras muy importantes y la diferencia entre las dos hace un mundo de diferencia. ¿Cuáles son esas palabras? Sugerencia, recomendación. Ustedes y yo que trabajamos en empresas y sabemos la diferencia que hay. Si el jefe te dice, mira, para la cena de Navidad les sugiero que se vengan vestidos casual. El jefe está diciendo, mira, más o menos vestiste así como estoy yo ahora, saco sin corbata o camisa sola, y hay libertad. Pero cuando alguien nos dice, te recomiendo, esa es la manera positiva que tienen en América de decirte, mejor que prestes atención y lo hagas porque si no. Cuando estábamos en Texas, en el colegio, era un colegio muy lindo, fue construido con el trabajo de miles de voluntarios que venían del invierno allá, mucha gente que estaba en Nebraska, Idaho, venían a pasar el invierno a Texas. Y en el colegio había un campground, un lugar para que pudieran estacionar su vehículo y bajaban hermanos tremendamente competentes. Levantaron todo el colegio, los edificios, unas capacidades impresionantes. Pero un día el colegio dijo, nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan el mejor futuro. Por lo tanto, vamos a buscar la acreditación del Estado para que nuestros estudiantes, si quieren seguir a hacer algo más grande, pertenezcan a una institución acreditada. A todos los que me escuchan, guardan dónde se van a meter a estudiar. Pregunten, primera pregunta, ¿esto es acreditado? ¿O es algo que te dicen, no, usted es el primer cliente? Guarda. Entonces, llamaron y vinieron los inspectores del Estado y analizaron, recorrieron todo el colegio de punta a punta y después de varios días, de una semana de estar ahí, le dijeron, bueno, señores, esta es la lista de recomendaciones que les damos. Vamos a volver dentro de un año y vamos a evaluar cuánto han cumplido ustedes. Notablemente, el colegio, por ejemplo, tenía un edificio precioso, grande, inmenso, grande como esta capilla posiblemente, y 2 pisos. Abajo estaba lleno de aulas para dar las clases y arriba pusieron la biblioteca. Muy buena idea. Llegaron los inspectores y dijeron, hey, la biblioteca está en el 2º piso y los chicos handicap no tienen acceso.
Si ustedes quieren que les aprobemos, tienen que colocar un elevator. Ahí está. Y el colegio tuvo que invertir $50,000 en aquellos tiempos para colocar un elevator, si no, no hay acreditación. Y era una recomendación. No era, y bueno, yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que pongan elevator. No. Mis hermanos, cuando Pedro nos dice crezcan, ¿es una sugerencia o es una recomendación? Es una orden, es una exhortación, es un imperativo. Nos está diciendo, es la única opción. Si quieres vivir bien, agradando a Dios, siendo útil en sus manos, vivir feliz, crece en el conocimiento del Señor Jesús, en su gracia. Ahora, hermanos, esto es una decisión personal. Yo decido si voy a obedecer al apóstol para vivir bien o no le voy a prestar atención. Y aquí también yo encuentro que hay cristianos que se conforman con el dedal. Otros con un tarro de 2 galones, otros con un tarro de 50 galones, otros con un tarro de 100 galones. Ustedes y yo decidimos cuánto queremos de Dios y de su bendición. El crecimiento en la gracia está a la puerta abierta. El Señor nos invita, nos dice, vengan, aquí tengo todo para ustedes. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y uno dice, cada uno de nosotros en esta mañana estamos en un punto de ese camino. Hay algunos que tal vez ni entraron todavía porque no son salvos. Ojalá te encuentres con Cristo en este día. Estás dando los primeros pasos, eres nuevo en la fe. Bien, dale, anímate, persevera, crece. Hace años que estás, décadas, sigue creciendo. Todavía hay mucho más para aprender y pulir y refinar. Tienes décadas, sí, todavía hay falta. Por eso, crecer en la gracia de Dios es una invitación al gozo, al propósito, a la bendición, a la alegría, a que a través de tuyo y mío las manos del Señor puedan llegar y bendecir a todos. ¿Hay mejor manera de vivir que esa? Bendito sea el nombre de Jesús. La invitación es para todos nosotros en este día y es mi oración que todos respondamos, Señor, por tu gracia voy a crecer cada día que me resta de mi día de la manera más intensa, perseverante, porque quiero tu sonrisa, aprobación, utilidad y bendición para todo lo que hago. El Señor bendiga a su pueblo y bendiga a cada uno.